Boa tarde, estamos começando a terceira edição do evento América Invertida, que está hoje em seu terceiro encontro, e contamos com a presença hoje dos pesquisadores Camila Palaio e Jorge Tunaraza. Jorge Tunaraza. Começaremos com a apresentação da Camila, que é graduada e mestranda em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo e integra o grupo de estudos LEME, Laboratório de Estudos Medievais da mesma universidade. Buenas tardes, bienvenidos a la tercera edición de América Invertida. El día de hoy tendremos dos ponentes, Jorge Tunarosa y Camila Palayo. Vamos a iniciar con Camila. Camila es historiadora del arte, actualmente está estudiando la maestría de Historia del Arte en la UNIFES y también es miembro del Laboratorio de Estudios Medievales, Núcleo de Historia del Arte de la UNIFES. Camila, bienvenida, puedes iniciar. Obrigada. É um prazer estar aqui compartilhando minha pesquisa com vocês. Essa minha pesquisa, ela é de mestrado e ela ainda está no seu processo inicial, né? É, eu sou orientada pela professora doutora Flávia Galli. Como vocês falaram, eu sou da Unifesp e também faço parte do LEME, que é o Laboratório de Estudos Medievais. Essa minha pesquisa tem como objeto principal o grifo de Pisa. O grifo, ele é esse animal que tem corpo de leão, rosto e asas de ave. E ele é uma simbologia que vem circulando muito. Ele vem do, entre aspas, Oriente, então ele era muito usado pelo Império Sassânida. Ele vai ser absorvido posteriormente pela cultura greco-romana. Ele vai aparecer no Fisiólogos. Não vai demorar muito para a igreja absorver ele. Ele é um símbolo muito dualista, então às vezes ele está atrelado às coisas auspiciosas, às coisas boas, principalmente como um símbolo apotropaico, mas ora ele é colocado nesse lugar de animal temível, animal feroz. Então, esse objeto, precisamente, ele é feito em bronze, ele é datado do século XI e XII, e ele adornou o telhado da Catedral de Pisa até 1828. Então, a partir desse objeto inicial, aqui eu tenho dois objetivos. O primeiro deles é entender a circulação dessas produções metalúrgicas a partir das rotas e centros de confecção, a fim de protagonizar uma análise mais profunda das interações socioculturais que culminaram na adoção de motivos islâmicos, e dois, levantar informações acerca do reuso e da recepção do grifo de Pisa, a fim de entender como as simbologias islâmicas contribuíram para a construção da identidade pisana. Porque a gente tem essa noção da Itália sempre muito fechada, olhando para si, eles são muito cívicos em relação à produção artística deles, né? Mas é bom entender que eles, por estar no Mediterrâneo, e haviam essas trocas que permitiam que objetos de outras culturas chegassem até esses locais, e foi um símbolo que foi muito adotado porque ele foi colocado não por acaso no telhado da Catedral de Pisa, que é um monumento da cidade, até 1828. Meu primeiro contato bibliográfico é o da Ana Contadini. A Ana Contadini ela tem um estudo muito bem feito sobre o grifo de Pisa, mas ela se concentra muito na questão de achar uma origem, achar uma função, o que que esse objeto, para que que esse objeto inicialmente foi feito. E a minha proposta de pesquisa a partir do texto dela é entender esse objeto como um agente de circulação, entender como ele pode estar dentro dessa dinâmica de circulação de pessoas, de objetos e de símbolos. Para isso, a
A metodologia aqui escolhida para tratar dessa questão de circulação e transferência é uma perspectiva conectada, então olhar para o Mediterrâneo a partir dessa conexão. Peço licença para fazer essa menção da Hoffman, ela, eu acho ela muito pertinente, que é entre aspas. O Grifo, por exemplo, é uma obra que pode ter sido feita e circulado numa extensa quantidade de lugares. A localização junto a múltiplos eixos reconhece o contínuo intercâmbio e interatividade de obras portáteis dentro das práticas representacionais dessas culturas. Em vez de se perguntar de onde os objetos vieram, a questão pode ser reformulada para perguntar quais eram as implicações da portabilidade e como esses objetos eram usados e percebidos interculturalmente. Então, existem inúmeras maneiras da gente pensar essa formulação de um gosto por tais objetos. Então, aqui pretende-se olhar para circulação através de pilhagens, pode ser espólio, presentes diplomáticos, rotas comerciais, centros de produção, tudo isso é muito bem-vindo para entender que essas fronteiras, assim, que a gente sempre acha que são muito rígidas, na verdade são permeáveis. As pessoas passam por elas, as simbologias passam por elas e se reformulam. A partir disso, também tem o texto do Abulafia, que é muito interessante, que ele coloca o Mediterrâneo como um continente líquido. Então, ele foca nessas interações múltiplas. Então, o Mediterrâneo em si, ele tem vida. É muito interessante que o Abulafia fala sobre isso. E, por fim, existe essa questão focada mais em Pisa. Então, Pisa ela vai se colocar muito presente no Mediterrâneo a partir do século XI. Originalmente com essa questão de libertar a Terra Santa, mas eles vão se beneficiar de trocas de comércio, principalmente com a Andaluzia, que é a parte islâmica da Espanha. Outro eixo da minha pesquisa é sobre a produção metalúrgica. Segundo Oleg Grabar, desde cedo, os metalúrgicos islâmicos eles produzem objetos fundidos em formas de animais. Porque a arte islâmica ela foca muito nisso, né? As produções deles é, quase nunca ou nunca representam pessoas. A gente sempre tem padrões geométricos e a representação de animais. Então, esses objetos, às vezes de tamanhos monumentais ou portáteis, eles vão ser emulados por regiões da Europa, que vão se tornar posteriormente grandes centros de produção e distribuição desses objetos. Então, existia por parte da Europa Ocidental esse desejo de adquirir o aspecto luxuoso da arte do Oriente Médio. Então, isso vai alimentar esse comércio de peças de metal, cerâmica também, principalmente a partir do século XI, que é onde se foca a minha pesquisa, século XI e XII. Então, para pensar nisso, tem esse desejo de de uma região mediterrânea por adquirir esses objetos. Também outro eixo de pesquisa está na técnica, né? Então, tenho buscado em tratados de artes, então o que eu tive contato foi o do Teófilos, que ele aborda as técnicas de quase todos os ofícios, então, principalmente na parte da metalurgia. Então, ele descreve muito bem como você usava o cobre, ouro e outros metais, como você tinha que distribuir os fornos na sala. E outra coisa interessante sobre o grifo que eu estudo é que muitas técnicas foram desenvolvidas para o trabalho em metal, mas a mais relevante e até hoje usada é a da cera perdida, em tradução livre, que consiste em você fazer um molde de cera, você faz a escultura que você quer em cera, coloca um suporte nela para moldar, e quando você coloca o metal dentro desse molde, a cera derrete e se perde. Então, quando você abre o molde, você tem o seu objeto de metal. E nisso eram
eram gravados, as gravações, os detalhes eram feitos posteriormente. Aqui eu trago alguns outros objetos que, de alguma forma, eu tento relacionar com o grifo. Então, eles trazem todos, eles são feitos em bronze. A maioria deles, o primeiro, o Leão de Monzon e o Quadrúpede de Barguelo, eles são feitos na Espanha islâmica. Então, aqui a gente consegue ver que tem a questão do gosto por objetos em bronze de formatos de animais e que são muito bem adornados. No quadrúpede de Barguelo, necessariamente, a gente tem o Tiraz. O Tiraz, ele é uma, esqueci o nome disso. Ele é uma padronagem muito específica que também vai aparecer no grifo. Então, e ali a gente tem por último o leão de Marechá. O leão, ele é o que mais se assemelha ao grifo. Então, o grifo que eu estudo, ele tem. Deixa eu voltar para a gente ver melhor. Aqui, ele tem um pano de sela, que tem o tiraz aqui. O pano de sela no grifo vai denotar uma questão de um animal que foi domado. Ele tem inscrições cúficas de boas bênçãos ao seu dono. E aqui, esse apêndice galináceo que o grifo tem, ele só é visto em grifos do Oriente Médio. E aqui nos ombros e no quadril a gente tem medalhões na forma de animais. Então aqui a gente tem um leão e aqui a gente tem uma ave. No, no leão de Marechá, ele segue a mesma padronagem. E aqui a gente tem um grifo, um medalhão no ombro com um grifo que é igualzinho o grifo de Pisa. Então ele denota ali uma emulação. Que aí a gente pode entender que o grifo ele era sim uma simbologia popular a ponto de ser emulada por outros outras outros centros de confecção. Então, é basicamente isso. Essa é a minha bibliografia. A pesquisa ela ainda está nos seus processos iniciais, mas a ideia é pensar o Mediterrâneo medieval a partir de conexões. Porque na história da arte a gente sempre coloca tudo muito em caixinhas, né? Por mais, por exemplo, por mais que sejam 1000 anos de história, a gente tende a colocar arte medieval tudo no mesmo lugar. Então, é uma tentativa aqui de entender que havia uma dinâmica, que havia uma conversa, que as simbologias eram ressignificadas e reutilizadas, que, veja, mesmo que a, que a Itália tivesse jogado no Mediterrâneo nesses embates militares pela Santos, eles ainda absorviam e negociavam objetos artísticos islâmicos. Então existia essa, essa comunicação. E é isso que a gente vai entender por essa história conectada do Mediterrâneo. É como ele se integra, como a Boafia coloca, como esse continente líquido em que tudo se perpassa, em que tudo conversa. Mas é isso. Agradeço por terem aceitado a minha comunicação e agradeço por esse espaço aqui de estar compartilhando. Muchas gracias, Camila, qué tema tan interesante. Muito obrigada, Camila, pela apresentação. E eu gostaria de fazer algumas perguntas agora. É, eu fiquei refletindo sobre duas questões centrais, e aí eu vou fazer as duas, você pode responder na ordem que você preferir. E uma delas é como você chegou nesse tema de pesquisa, porque ele é bem específico, né? Então eu fiquei curiosa para saber qual o caminho que você seguiu até chegar nele.
E a segunda é como você relacionaria o seu tema com as questões das obras de arte na América Latina. Então, como seria essa presença na América Latina, se há? Obrigada pelas perguntas. É um tema que vem da minha iniciação científica. Eu gosto muito de arte, de novo a caixinha, arte medieval. Foi a matéria que eu mais gostei, assim, na faculdade. E aí eu queria muito pesquisar sobre, e eu gosto muito de objetos. Assim, mais que manuscritos, que afrescos, eu gosto de objetos. Então, na minha iniciação científica, eu estudei uma estela funerária, que ela é feita em mármore, ela é entalhada, e ela tem no meio um grifo. Foi aí que começou essa história da circulação, porque ela tem um grifo no meio, e que é esse animal sassânida, oriental, e ela tem uma flor, nisso também tem uma flor de lis, que denota a monarquia francesa, e cruzes gregas, que aí denotam também um uso cristão. Então era um objeto que tinha muita coisa acontecendo, e aí pensar a circularidade a partir desse objeto, só que isso se deu no meio da pandemia. Então, eu tive financiamento da FAPESP para fazer essa pesquisa, encomendei um livro que seria muito importante, assim, mas ele nunca chegou. Então a gente teve que reformular a pesquisa. E nessa reformulação, a ideia foi fazer um mapa do século XIII das representações de grifos e entender como que cada região se apropriava dessa simbologia. Então foi nesse lugar que veio, assim. E aí, para o mestrado, eu afunilei no Mediterrâneo, assim, no Grifo de Pisa, para entender a circulação desses metais islâmicos, essa apropriação dessas artes islâmicas. E Posso eu complementar só uma acho. coisa? Só Pode. para linkar ainda com essa primeira questão, porque o grifo de Pisa que você estuda, ele é do século XI e XII, né? E aí você comentou que na iniciação científica você trabalhou mais de um século posterior, né? Do XIII. Uhum. Foi nessa pesquisa inicial que você chegou nesse outro? Como que foi esse processo de você se deparar com esse grifo de Pisa especificamente? Aí com imagens, sou uma pessoa que meio que me divirto. Eu vou pesquisando, e aí você vai achando uma coisa, você vai achando tudo incrível. E aí, pra mim, era Você uma tá no campo certo. tristeza. Não, era uma tristeza ter que achar só do século XIII, porque tinham outros que eram incríveis, sabe? E aí eu achei o trabalho da Ana Contadini nisso que eu estava pesquisando sobre os grifos. Porque eu tive que fazer todo um mapeamento sobre como a história da arte, assim, vai absorver essa simbologia. Então, como os cristãos absorvem o grifo, como os gregos vão relacionar com Apolo e Nêmesis, como ele cai nos bestiários. Ele está até na Bíblia, entre os animais impuros. Então, eu fiz todo esse mapeamento dessa simbologia. E nesse mapeamento, eu achei o trabalho da Ana Contadini sobre o grifo de Pisa. E é um trabalho, assim, muito bom. Só que quando eu lia, ela tem essa coisa de achar uma origem. Para que ele foi inicialmente feito? E como eu gosto dessa coisa da circulação, como o meu grupo de estudos, que é o Leme, a gente trabalha isso da circulação, para o mestrado, a minha orientadora, a gente achou muito mais pertinente pensar ele nesse geral, assim, sabe? E tentar e pensar a partir dele como como a produção metalúrgica existia no Mediterrâneo. E sobre a sua outra pergunta, eu tive muita dificuldade, assim, no meu processo de pesquisa, mas porque era pandemia, não tinha muito acesso a bancos, assim, mais robustos, então eu não achei é, nada, assim, na América, nem na América Latina. É, o máximo que eu consegui chegar foi, assim, Iraque, Ucrânia, foram mais para essas regiões do Oriente, mas eu acho que de alguma forma, né, as produções que vão ficando. Essa verdade tem um pouco disso, né? Eles marginalizaram algumas produções artísticas, né? E eu acho que a gente agora
A gente está nesse momento de rever esses objetos com outro olhar e inserir eles nesse escopo maior. Eu acho que eu gosto muito de arte medieval e nisso, a arte medieval sempre teve essa coisa de, ai, é artesanato. Ai, não é uma obra de arte. Não tem nem o nome de quem produziu, sabe? Então é nessa tentativa, eu acho muito pertinente isso que a gente faz, assim, de dar esse protagonismo para outras histórias. Parabéns, Camila, pela pesquisa. Muito legal te ouvir falar. E muito legal ver a sua empolgação com o tema, né? Dá para ver que você gosta muito do que você pesquisa, e isso é muito gratificante de ver. Creo que podemos continuar con la ponencia de Jorge. Entonces, bueno, Jorge es antropólogo e historiador del arte de la Universidad de los Andes en Colombia. La investigación que nos va a presentar el día de hoy lleva por nombre Exposición de los textiles litúrgicos de la Catedral Primada de Bogotá. Pues inicia. Agora vamos para a apresentação do Jorge. Ele é antropólogo e historiador da arte pela Universidade de Los Andes, na Colômbia. Bueno, pues esta exposición tuvo un inicio como una práctica de grado, donde se hizo un catálogo de textiles litúrgicos de la Catedral Primada de Colombia, y posteriormente se realizó una exposición acerca de todo este patrimonio mueble, y por lo mismo, para la exposición yo siento que es muy importante entender a qué nos referimos por patrimonio. Entonces, en este orden de ideas, patrimonio es o funge como una denominación que exalta la importancia de las tradiciones, donde, donde se implica más que todo que la comunidad o una institución específica haga parte de esta denominación, y se diferencia debido a que el patrimonio cultural se puede dividir por mueble e inmueble, donde el mueble hace parte de todos los artefactos y objetos que pueden ser de fácil movilidad, como lo pueden ser vestidos, ornamentos metálicos, cualquier tipo de vajilla. Además de esto, pues se encuentran todos los que son los ornamentos de patrimonio inmueble, como esculturas u objetos que han sido hechos para un sitio en específico, o infraestructura como iglesias, edificios de gran importancia histórica y cultural, entre otros. Posterior a esto, entonces, el objetivo comenzó siendo como eh, se me dio el objetivo de hacer una presentación que ayudara a hacer una vinculación cultural y social de todos estos objetos litúrgicos y religiosos a un contexto mucho más social. Por lo tanto, se requirió una metodología específica de trabajo, y por la misma encontré varios problemas en torno a cómo el patrimonio es tratado, por lo menos de manera nacional aquí en Colombia y sobre todo en la capital. Y además de eso, una pequeña reflexión acerca de qué podemos hacer para que el patrimonio de cierta forma adquiera la importancia que necesita y pueda vincularse a otras cosas más allá de la parte académica en la historia del arte y carreras afines a la misma. Entonces, para la metodología se hizo primero que todo una clasificación, una categorización de las piezas, donde la Catedral Prima de Bogotá tiene alrededor de 3.000 piezas que no han sido catalogadas y llevan más de 200 años de información, 200 a 400 años de información, y mucha de esta información ha sido por medio de papeles o papeletas que los mismos sacerdotes y arzobispos que han pasado por la iglesia han dejado, eh,
sobre algunos objetos. De aquí sabemos que muchos de los objetos que se están mostrando a este costado, al costado izquierdo, son de telares finos, eh, son creaciones de la mayoría que se encuentra colgados, son objetos que llevan desde el siglo XVIII y siglo XIX, y el siglo XX son los que, entre comillas, más cuidados, debido a que tienen bordados en oro, han sido traídos desde España, Italia y Francia, y se les conoce porque tienen una marquetilla especial para esto. Dichos trajes también resultan tremendamente importantes por otras cosas que no tengo tiempo de hablar, pero en resumen, estos no solamente abarca como las prendas que se pone el padre, sino todos los objetos rituales que se utilizan en la Eucaristía católica y que ha sido muy instaurada en Colombia, en muchos de los departamentos más importantes de la nación. En el segundo paso, pues estuvo todo el tema de la fotografía y la investigación de piezas. Entonces, al saber cuáles eran las piezas más importantes por términos técnicos, como lo puede ser el bordado en oro, la utilización de hilos finos, como lo puede ser la seda, y algunos temas de manufactura que ya no existen hoy en día, que ya no se realizan. Entonces, ahí sacamos ese tipo de telas y de este tipo de telas las trasladamos a un contexto histórico donde señalamos si estas telas tuvieran alguna implicación histórica, algún impacto social o si llegaron a ser utilizadas por personajes importantes. Después Jorge, de, coméntame. ¿tú estás cambiando la vista de la presentación? ¿Estamos en el nombre o nos estás mostrando algo más porque no lo estamos viendo? Eh, Déjame, yo no sé qué estás viendo. Yo tengo la que ustedes están viendo, debería ser metodología, ¿o no? Ahora sí, Se acaba ahora de sí. arreglar, perfecto. Ahí lo estás viendo, ¿verdad? Sí. Sí, es que estábamos en la pantalla de capa y estábamos pensando, lo que pasa. Ah, perdón. Ahora sí, todo listo. Ah, comienzo de nuevo o no, No, pues continúa, tranqui, continúa. listo. Voy a continuar. Bueno, eh, como estaba hablando, entonces la parte de metodología, estos fueron aspectos que fueron antes de mi llegada al proyecto. Sin embargo, yo participé en esta última etapa que es llenar la información en el CIPA, que para nosotros en Colombia, el Ministerio de Cultura crea esta página hace 2 años como un método de saber cuál es el patrimonio que tiene Colombia y cuáles son los objetos que están en mayor o mejor, en menor o mayor estado de conservación. Sin embargo, pues con el paso de la investigación, pues encontré flaquezas en la forma en cómo está distribuida esta información y la falta de ayuda del mismo Estado para la misma. Si bien el Estado la crea, pues existen muchos de existen muchos de los elementos de esta plataforma que no están bien realizados y que ya hablaré de ellos más adelante. Entonces, para el tema de la curaduría, se hicieron una curaduría de 180 piezas que iban a ser mostradas, donde se realizaron, eh, se catalogaron cuáles eran los temas más importantes para la presentación y de aquí estas categorías salieron eh, cinco temas principales que creemos que eran la mejor forma de presentar temas que no eran muy conocidos para la sociedad y que eran importantes para que entendieran la materialidad y la importancia de la misma. Por lo tanto, pues en la parte de abajo están viendo más o menos un plano que se creó, donde hicimos como así más o menos se llega a crear este tipo de planos para curadurías y decimos como, bueno, esto va a ser materialidad. Aquí vamos a aprender a que cómo se hace la creación de los hilos, cuáles son las piezas más bonitas en este sentido, y después vamos a hablar de la simbología de estas telas, donde estamos hablando de qué es lo que eh, los ornamentos que tienen estas telas significan, por qué para la comunidad católica es importante y por qué a la sociedad, sobre todo, le importa saber esto. Entonces aquí también fue un tema de choques éticos entre la historia del arte y la antropología.
querían un proyecto que fuera de vinculación social e histórica. Sin embargo, muchos de los telares fueron solamente meramente técnicos, lo cual pues para una persona que no conoce de la tecnicidad y la manufactura, le va a resultar tremendamente duro saber qué es a lo que nos estamos refiriendo. Por lo tanto, empezamos a traer otro tipo de perspectivas que son los momentos históricos y sociales que marcaron a la iglesia y que las vestimentas que fueron puestas acá, pues todavía siguen siendo tremendamente importantes para este tipo de curaduría y por lo tanto, en este caso, yo me encargué de toda la parte de investigación histórica en temas de revisión de archivo fotográfico, bibliográfico y además de eso, pues todo el tema de lo técnico y la materialidad de las telas para que tuviéramos una información que fuera clara y concisa para las personas. De aquí sale una línea de tiempo donde queremos denotar cuáles son los eventos más importantes y por qué queremos que estos eventos resalten sobre encima de otros. Aquí estamos, la primera imagen que podemos ver es una casulla. La casulla es el ornamento que se ponen los sacerdotes al momento de la misa y esta casulla fue la primera prenda que se utilizó en la primera misa de Colombia, de la capital, de Bogotá. Por lo tanto, tiene una comprensión histórica y un impacto social muy grande. Es el único fragmento, junto con la copa de plomo, que tenemos de la primera misa y la instauración de Bogotá como capital. Y asimismo, existen muchas otras prendas, como los ornamentos donados por algunos papas a lo largo de los años, que son muy importantes para la generación de adultos mayores que conocen de las creencias católicas. Por lo tanto, ya teniendo esto en cuenta y ya habiendo tenido una línea de tiempo clara, hicimos lo que fue una consagración de personajes históricos y momentos históricos del siglo XX. Fueron momentos que resaltan y que por lo mismo quisimos que nuestro público objetivo en teoría fuera personas adultos mayores y personas adultas porque eran las personas que conocían estos eventos y a las que quisimos atraer visualmente, pero al mismo tiempo se hicieron una escogencia de objetos para personas que no supieran del tema y que pudiéramos fácilmente explicarles por qué era importante para nuestra sociedad este tipo de ornamentos. Abajo en las fotografías vemos a eh, Pablo VI y abajo uno de los arzobispos más importantes debido a que a él le debemos muchas de los días importantes en Colombia como el 7 de Velitas o la fiesta de los Reyes o que, o que Colombia sea conocido de manera religiosa como el país del corazón de Dios, del niño Dios. Entonces, gracias a él, tenemos muchos de los ornamentos como las figuras que hoy en día venden en calles, como el corazón de Cristo, entre otras, y resulta tremendamente importante si uno llega a conocer esta parte histórica, porque es un impacto muy grande, además de que son personas que no solamente participaron de forma eh, religiosa, sino política, personas participando en las guerras de los 1000 días, en los conflictos que hubieron de conflictos armados que hubieron en los años 60 y en adelante hubieron muchos padres que tuvieron esa participación política y social y por lo tanto quisimos resaltarlo. Por lo tanto, ya para cerrar esta parte, hablamos de una creación de una curaduría para un público objetivo y entender que existen públicos objetivos y no objetivos. Por lo tanto, tenemos que traer a ambos públicos y tener una curaduría lo más amigable posible para personas que no conocen del tema y que queremos que conozcan del tema. Sin embargo, pues aquí ya voy a hablar brevemente de las problemáticas que llegamos a ver en todo este tema, que una fue la creación de tradiciones. La academia constantemente por medio del patrimonio crea tradiciones y esta exposición no es la excepción. Nosotros queremos inculcarle a que ellos deben saber la materialidad, quiénes fueron sus personajes importantes, una línea de tiempo, y todos esos aspectos son creación de tradiciones y revitalizaciones, que son importantes, sin embargo, pues son problemáticas para una generación que de pronto no es del todo católica.
Eh, Después está toda la parte de las relaciones de poder. Ya hablamos que la academia es la que crea esta relación, estas tradiciones. Sin embargo, pues aquí es claro que yo cuando estuve haciendo el trabajo, yo le dije a mis jefes que yo quería hacer un trabajo muy social, a hablar con la gente que se sentía apegada a esta religión, y ellos me dijeron que no, que era un trabajo que queríamos que fuera por medio de la institución para el pueblo, para la sociedad, y no queríamos que tuvieran algún tipo de intervención social hasta que fuera expuesta, lo cual pues es éticamente confuso, puesto que queremos una vinculación social. Sin embargo, ¿cómo queremos una vinculación social si no existe algo claro de donde queramos apegarnos? Lo cual esta revitalización de tradiciones resulta tremendamente confusa para generaciones jóvenes, pero al momento de hacer la exposición vimos que las generaciones de adultos mayores les encantó el tema de que esta exposición hablara de estos ornamentos que no son del todo vistos y que ellos llegaron a verlos en un tiempo y hoy en día son tremendamente inutilizados, puesto que después del 60 todos los ornamentos vistosos y hermosos que llegaban a utilizar ellos dejaron de utilizarse y cayeron en el desuso. Por lo tanto, ellos decían que era supremamente importante. Ya como el último aspecto está el tema de la sacralización de la materialidad, que es un tema que hablé al principio. Toda la gente de la academia se concentró solamente en hablar de temas técnicos, de los hilos bordados, la manufactura de estas prendas, de dónde vienen, pero muy pocos fueron aquellos quienes se sentaron a hablar de las personas que estaban detrás de estos aspectos. Monjas que lavaban la ropa, personas, mujeres, madres de familia que estuvieron al lado de esto y ya hoy no se les tiene en cuenta. Y es un tema que muchos de la parte de la feminidad de estas prendas fueron quitadas de lado por medio de los padres, y nosotros quisimos, por medio de la exposición, tratar de meter a estas personas que fueron olvidadas por una memoria colectiva e institucional, meterlas otra vez. Y esto nos habla de también un conflicto de ideales, un conflicto de ideales donde no sabemos qué es lo que quiere realmente el Estado y cómo realmente el curador tiene demasiado poder para dar una perspectiva totalmente distinta hacia objetos históricos y patrimonio cultural de muchas de las partes de Colombia, sobre todo. Por lo tanto, pues aquí están, este es un resumen de todas las problemáticas que acabo de dar: la sacralización, la vigencia de la academia y la exposición que se convierte en un espacio casi obligado de patrimonio público, mientras que las instituciones privadas son las que mantienen todo este patrimonio y no tenemos de alguna forma acceso al mismo. Y pues ya para terminar, estas son las reflexiones. Eh, la importancia del guión curatorial y la forma en cómo yo, como antropólogo, historiador del arte, trato de dar una vuelta de hoja y una perspectiva totalmente distinta en la creación del guión para que la sociedad sí esté inmiscuida y tenga en cuenta el patrimonio mueble, la importancia del patrimonio, que no debe ser solamente meramente material, sino también entender las generaciones antiguas y nuevas sobre el crecimiento de estas tradiciones como el Siete de Velitas o la Fiesta de Reyes, que hoy en día pues son festividades religiosas, pero que más que se han convertido en un evento casi social para aquellas personas que no son religiosas, se comienzan a tener como eventos más allá de lo católico. Y por último, es una frase con la que yo terminé este trabajo, que es hilar a la sociedad con los objetos, sin caer en la sacralización de los mismos. Esto significa que la comunidad y las personas que están entendidas por este tipo de religión y este tipo de ornamentos tienen que ser las que escogen y tienen que ser las que les dan la importancia a los objetos, no la institución. La institución solo debe ser un puente para el mismo, y pues esto hace que sea un poco más amigable para las personas que no conocen o que quieren llegar a conocer nuevos temas de la historia y patrimonio colombiano. Y pues con todo esto hemos terminado.
Jorge, muchas gracias. También un tema muy interesante. Quería hacerte unas pequeñas preguntas para que nos ayudes. La primera, ¿por qué encontraste relevancia para nuestra generación en este tema, en estos objetos, más allá de descubrir las fechas como el Siete Velitas o la venta de estos objetos en la calle? ¿Qué te pareció relevante para esta generación? Siento que siendo una persona hablando en temas agnósticos, yo tengo una, yo tengo una distancia muy grande a temas católicos. Por lo tanto, para mí fue tremendamente conflictivo eh, el tema de trabajar con temas católicos y aún así estar trabajando. Y eso, no, eso es normal. O sea, uno como historiador del arte muchas veces no trabaja en lo que a uno le aprecia o le gusta, sino termina trabajando en temas que son conflictivos éticamente y son cosas que uno debe aprender. No solamente en historia del arte, en antropología uno termina trabajando temas totalmente poco éticos, pero aún así hacen parte de su trabajo y tiene uno que saber manejar ese tipo de situaciones para tratar de darle una vista más propositiva. Siento que ese fue mi objetivo, ser un poco propositivo para generaciones que no están nada familiarizadas como la mía, hacerles entender que esto, aunque no sea algo religioso meramente, crea parte de nuestra construcción social actualmente. Bogotá es un sitio donde actualmente, fuera de, eh, fuera de un casco urbano como eh, hablando de zonas como Kennedy o zonas eh, más alejadas del centro de Bogotá, han creado una serie de rituales sociales muchos más grandes que solamente la religión. Y eso, pero ¿de dónde viene primero? ¿De dónde es ese origen? De la misma religión. O sea, la misma religión y la misma sociedad ha sacado algunos elementos y los ha inculcado en nuestra sociedad y se mantienen. Colombia es un sitio muy religioso y aunque actualmente muchos de los jóvenes no lo son, las costumbres se siguen manteniendo de alguna u otra forma. Y es como este tema de lo que yo hablaba, que es la revitalización de tradiciones. Ahí es donde viene una revitalización. Nosotros no creamos tradiciones, sino que las revitalizamos por medio de Ujú. otras. Eh, Ahora tengo una pregunta con respecto a, me imagino que algunos de estos objetos, porque la ponencia habla sobre lo patrimonial, no sé si absolutamente todos los objetos que hablaste de alrededor de 3.000 piezas, ¿son las 3.000 piezas las que son patrimoniales? Sí, Porque exacto. entonces estamos hablando de una entidad privada, la iglesia, una exposición desde los Andes, que también es privada, pero fue pública. Sí. Y, y mi pregunta es, ¿el dinero para mantener, digamos, en temas de conservación, viene de la catedral, que es privada? ¿O de dónde Eh, está saliendo? pues mira, o sea, en temas de conservación, hubo una persona que se resaltó en la exposición, que es el padre Juan Miguel Huertas. Él era una persona arquitecta y era muy afín a la historia del arte. Cuando la carrera de historia del arte llega a los Andes, Juan Miguel Huertas habla con la universidad y hace un convenio donde la universidad se va a encargar de la parte de conservación de todos estos objetos, Ya, sin contar las piezas vestimentas, que son los 3.000 objetos. Existen otros 2.000 objetos que son ornamentos de oro, plata y otras aleaciones que también fueron cuidadas y fueron veladas por parte de el LEAP, que es el Laboratorio de Estudios en Arte y Patrimonio de los Andes, y ellos básicamente hicieron como este acuerdo para la conservación de los objetos. La iglesia no pagó nada y más bien fue como un acto de ético, es un acto ético por parte de Mario Omar Fernández, una persona que ya llevaba muchos años trabajando el patrimonio en Bogotá desde 1990,
llega a los Andes y hace como este conglomerado de vamos a trabajar y vamos a hacer una conservación de este patrimonio, porque ya después de que la universidad salga de este tema, los objetos quedarán en manos de la iglesia y la iglesia no tiene intención alguna de conservarlos. Ese es el Claro. problema más grande. Entonces, al no querer conservarlos, queda en un limbo. Entonces, estamos hablando de un patrimonio que es importante, pero ¿cómo lo vamos a conservar? No hay forma. Y estos 3.000 objetos ni siquiera están puestos en la página que te dije, que es la página del CIPA, sino están en el limbo. Nadie sabe que existen, solo la gente que trabaja con ellos, lo cual es tremendamente conflictivo y no sabemos qué hacer. Y aún así estamos hoy en día en un limbo porque la gente se va a ir, ya en unos años termina el convenio y no sabremos qué pasará con eso. Y dado este inconveniente que se presenta, para ti esos objetos son de importancia nacional, entonces valdría la pena que en algún punto los adquiera una institución que tenga un área de conservación, como por ejemplo el Museo Nacional. ¿Para ti tendrían tanta relevancia esos objetos? Es difícil la pregunta y yo digo que sí, alguna institución tendría que hacerse cargo del mismo. Sin embargo, yo concuerdo con una opinión que vi y se hizo durante toda la parte de la curaduría, es ninguna institución colombiana actualmente está en capacidad de tener tantos objetos, ninguna. Claro. Si ya nosotros con temas de pinturas, el Museo Nacional las tiene arrimadas, están en un muy mal estado y no tienen ningún tipo de conservación, para prendas que son temas más delicados porque a nosotros nos pasó, hay prendas que son hechas en oro, entonces si tú las levantas, ya se dañaron, porque las prendas llevan 100 años Claro. guardadas y los hilos pesan mucho, entonces las prendas se caían y ¿qué hacíamos con eso? No podemos hacer nada. Entonces es un problema muy grande, pero yo digo que si alguien puede encargarse de eso actualmente, aunque es para mí muy conflictivo, sería la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes podría darle de alguna forma, tiene muchos salones para tener sitios insonorizados y que puedan ser muy buenos para la conservación y que no están siendo Ujú. actualmente utilizados. Entonces tendrían como tendrían como esta buena conservación. Sin embargo, pues para mí personalmente es muy conflictivo, puesto que quedamos en que son instituciones privadas que pasan de una institución privada a otra y no quedan en el Estado. Y supuestamente todo lo que estamos hablando en temas de patrimonio es nacional, es social, es público. Y no hay nada público en Colombia. Entonces, ahí, Hay muy pocas instituciones públicas que en este instante tienen la capacidad. sí, eso es cierto. Tenía una última pregunta como para que nos puntualices tu punto de vista y es, ¿qué implicaciones tiene la revitalización de ese patrimonio más allá de enfatizar en momentos históricos con objetos, más allá de decir, este día apareció y tengo este objeto como prueba, como nos comentabas, la primera misa que se hizo en Bogotá, que más allá de esa implicación histórica, ¿tú qué otras implicaciones puedes encontrar en la revitalización de ese patrimonio? Yo lo considero un espacio súper propositivo para Ujú. eh, que los estudiantes que apenas llegan a este tema del patrimonio, es un tema poco tocado por la gente, nadie se acerca mucho al patrimonio. La revitalización es esa buena característica que podríamos utilizar de una u otra forma para que no solamente Colombia, sino muchos de los países que aún no conocen su historia tal cual, puedan entenderla desde otro punto totalmente diferente de cómo se contó en aquel entonces, como lo Ok. puede ser el tema de la conquista y cómo la conquista en un tiempo fue visto como algo bueno en Colombia. En temas históricos, como se habla de esto en el siglo XX, es como si fuera el mejor momento de la historia colombiana. Sin embargo, con el paso de los tiempos y al inicio de este siglo, los trabajos han cambiado y la decolonización ha sido tremendamente importante para revitalizar tradiciones desde otro foco totalmente distinto. Y así debe ser con todo.
con telas, con oraciones, con todo el tema religioso, con todo el tema social, con todo el tema el tema del conflicto armado que ha vivido Colombia, que, Ujú. y, o sea, en los años 90 criticaron mucho esto, pero hoy en día pues se está revitalizando por medio de distintos artistas la forma en cómo pues las tradiciones y temas conflictivos pueden tornarse eh, como una cura o un tipo de nueva perspectiva hacia los eventos tan conflictivos que vivió Colombia a lo largo del siglo XX. Entonces yo siento que la revitalización es fundamental para el colombiano de conocer su propia historia. Buenas tardes con todas y con todos. Yo soy Alejandra Villalobos Ruiz, estudiante de la Escuela Académico Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Y en esta oportunidad vengo a presentar mi trabajo de investigación que se titula La revista Prisma y el proceso formativo de la crítica de arte en el Perú. Para iniciar me gustaría contemplar que el objetivo de este trabajo, el cual es un artículo, es identificar el rol que cumplió la revista limeña Prisma en el desarrollo de la crítica de arte peruano del siglo XX, específicamente de los años 1905 a 1907, que fueron los años de publicación de esa revista. La metodología usada para este trabajo fue la revisión exhaustiva de fuentes directas por medio de CEDOC, el cual es el Centro de Documentación del Perú Contemporáneo, que es promovido por mi universidad, por mi casa de estudios, el cual hace unos años se ha encargado de digitalizar diferentes archivos que forman parte de la biblioteca central de mi universidad. Uno de ellos, por ejemplo, es la revista Prisma, del cual se pueden encontrar cada uno de los números existentes en su plataforma virtual y al cual yo he tenido acceso, lo que me ha permitido poder hacer ese trabajo de investigación. Para iniciar y previo al análisis de los textos considerados crítica de arte en la revista Prisma, considero necesario determinar qué es la crítica de arte. Por practicidad se han considerado dos puntos importantes que nos van a funcionar como una especie de requisitos que los textos van a tener que cumplir para poder ser considerados crítica de arte y, y ser seleccionados para este trabajo. Entonces, en primer lugar, la necesidad de un espacio público y constante, y en segundo lugar, el hecho de que el texto tiene que responder a una pregunta, que es ¿cuál es el valor artístico de la obra de arte o de la pieza que se está estudiando? Es decir, que debe tener un juicio de valor propiamente del quien emite la opinión o quien emite el texto. Entonces, en este caso, son los dos puntos importantes que se van a tomar en cuenta para determinar qué artículos o qué ensayos son crítica de arte en esta revista Prisma. Bien, para iniciar con el trabajo en sí, es importante también tocar el tema de la revista Prisma. Esta revista se fundó en Lima en el año de 1905, cuando habían pasado pocos años de las guerras civiles que se habían llevado a cabo una vez que concluyó la Guerra del Pacífico. En ese entonces el Perú se hallaba atravesando un proceso de reconstrucción, tanto a nivel infraestructural como también institucional. Entonces, en ese sentido, van a modernizar, va a modernizarse en el ámbito urbano, va a haber un gusto por la novedad cultural, ¿no? En ese sentido, incluso su propio director, Julio Hernández, menciona que el proyecto de desarrollar la revista Prisma nace en un contexto de renacimiento literario y artístico en el Perú. Prisma fue una revista que contó con 73 números, con una periodicidad inicial quincenal, que luego se transformó en un semanario que tuvo una corta vida, iniciando sus publicaciones en 1905 y terminándolas en 1907, siendo su número 71 la última de sus publicaciones y teniendo dos números extraordinarios. El primero, que fue una especie de prototipo o prospecto de la revista, y el segundo número extraordinario, que fue una especie de homenaje a Francisco Bolognesi. A lo largo de su existencia, la revista tuvo tres directores, los cuales fueron Julio Hernández,
Carlos Amézaga y Clemente Palma. Estos fueron destacados intelectuales que compartieron una amistad bastante cercana y que consecutivamente tomaron el mando de esta revista, dando a conocer a su público sus intereses a través de cada uno de estos números, porque también redactaron constantemente artículos de opinión para esta revista. El primer director, como podemos observar en la diapositiva, fue Julio Hernández. Él murió en 1906, razón por la cual Carlos Amézaga, quien ya colaboraba para la revista, decidió sucederlo en la dirección. Sin embargo, él falleció justamente al año siguiente y fue Clemente Palma quien se encargó de asumir la dirección de Prisma durante el último año de publicación y que será el encargado también de continuar la misma idea, la misma propuesta en otra revista denominada Variedades. En general, esta revista se distinguió por sus contenidos literarios, la utilización de un material bastante innovador, la impresión en gran cantidad de fotografías en sus ediciones. Incluso se puede mencionar que Prisma es bastante importante porque va a ser la primera revista en Lima que incluirá en sus números o en sus ediciones lo que es el fotograbado a color, lo cual también le otorga más mérito, ¿no? Y como podemos ver en esta especie de presentación que se da en el prospecto de esta revista, se denomina Revista Social Ilustrada de Artes, Letras, Sport, etc. Y al final de esta revista tenemos, al final de este texto, tenemos la mención a la Casa Manuel Moral en Lima, ya que si bien es cierto que esta revista estuvo dirigida por los tres intelectuales que ya mencionamos, existió un personaje que estuvo detrás de este proyecto desde el inicio hasta su final y que cumplió una función bastante importante aquí, ¿no? Él es Manuel Moral. Él es considerado como, para algunas personas, como el padre del periodismo fotográfico en el Perú. Y es interesante su presencia en este proyecto porque, como menciona Jorge Villacorta, curador y crítico de arte, él, en una ponencia sobre las revistas limeñas de esta época, él menciona que la manera en la que Moral ingresa al mundo de las publicaciones ilustradas tiene que ver con que se casa con la hija de Julio Hernández, quien era la mano derecha del presidente Miguel Iglesias, lo que le permite un grado de influencia, y es el mismo Hernández quien lo convence de que se lance como editor de revistas ilustradas. Entonces vamos entendiendo cómo se va a sistematizar los contactos, ¿no? Y la importancia del contacto, de la familiaridad que hay en estos círculos intelectuales, ¿no? Para continuar, vamos a ir viendo ya la parte del análisis como tal de la crítica de arte hallada en esta revista, la revista Prisma. Como se ha comentado, en Prisma se trataron temas diversos relacionados al ámbito cultural y coyuntural, dentro de los cuales van a resaltar, por ejemplo, la literatura y el arte. Entonces, en ese sentido, van a observarse distintos artículos de autores diversos, donde se van a exponer las impresiones sobre la obra de pintores destacados en Europa. También van a haber una sección exclusiva sobre el teatro europeo y la repercusión que tiene aquí en Lima o en el país. Sin embargo, estos textos han sido revisados con detenimiento y no se ha encontrado juicios de valor, ¿no? Que contengan juicios de valor. Entonces, por lo cual han sido descartados para la presentación de este caso de la crítica de arte. Por el contrario, se han sistematizado aquellos artículos o ensayos que sí son considerados crítica de arte para poder hacer un estudio posterior y un análisis de estos. Entonces, a continuación se van a presentar cronológicamente. Recordemos que son 3 años, entonces en el primer año de publicación, en realidad la revista tuvo una duración de 5 meses, ya que inició en agosto de 1905. Durante este periodo solo se ha encontrado un ensayo crítico en la edición número 5 de esta revista, y en esta crítica, Larrañaga comenta sobre el trabajo del pintor peruano Luis Astetti Concha. Es en esta sección que el redactor critica al artista y también a su técnica, específicamente por el caso de su retrato a José Pardo, del cual no se tiene mucha información, no ha llegado hasta nuestros tiempos, o no se tiene información de ese retrato. Y en las líneas que él dedica va a escribir lo siguiente, lo voy a citar.
Es una pintura sucia, demasiado mezclada para obtener los tintes justos, su dibujo es pésimo, fuera de proporción y de nitidez. A eso también él va a añadir lo siguiente. El señor Astete Concha no ha cultivado el modelo, y he aquí el fracaso deplorable en este como en todos sus retratos. Entonces, en estos comentarios, Larrañaga demostró su desaprobación de la obra en cuestión, ¿no? Fundamentando su postura en que el artista no poseía la técnica adecuada. Y si bien el citado pasaje se percibe con una actitud ácida, ¿no?, de este autor, es posible reconocer el uso de ciertas palabras y tecnicismos que van a demostrar que este autor tenía algún tipo de acercamiento o conocimiento sobre la producción artística. Durante el segundo año se han identificado 2 ensayos críticos sobre arte peruano. El primero en realidad no es una crítica a una obra, pero sí la consideramos en este apartado porque nos va a dar una perspectiva de cómo cuál era la percepción que tenían quienes consumían este tipo de revistas sobre la crítica de arte, ¿no? Entonces, aquí Clemente Palma va a verter su opinión sobre la controversia que se había generado entre los conocedores del arte por los comentarios sobre Astete Concha, que había hecho Larrañaga en la revista, ¿no?, que habíamos mencionado previamente. Aquí Palma comenta lo siguiente, y lo cito: no concebimos que la crítica pueda estar informada por otros sentimientos que por envidia ruin, malevolencia ingénita o osadía desvergonzada de la ignorancia. Y a esto le añade lo siguiente: si la crítica censura, adulación, rastrera bajeza, indigna, o miras interesadas si la crítica aplaude. Entonces, de este modo, Clemente Palma nos va a compartir su postura acerca de lo que en ese entonces se consideraba la crítica de arte y además cómo era recepcionada por el público, ¿no? Él menciona que si de repente la crítica daba comentarios positivos o usaba adjetivos positivos sobre la obra de un autor, se trataba de una especie de interés, ¿no?, personal. Mientras que si el crítico daba comentarios negativos o ciertos adjetivos que podrían ser de algún modo, por decirlo así, ofensivos, ¿no? Se trataría más bien de una envidia. Entonces, él nos va a presentar este panorama. En ese mismo año, en la edición número 13, Larrañaga presenta un segundo caso. Él reaparece con un comentario sobre uno de los proyectos concursantes para el monumento dedicado a Don José de San Martín. Él observó este proyecto en la exposición que se llevó a cabo en uno de los salones del Ministerio del Gobierno. Y él dedicó varias líneas al proyecto en específico que se titulaba Liberté, Egalité, Fraternité. Él sostenía que era la única maqueta que merecía una aprobación y que se trataba de un símbolo elocuente, una ola de ideal común, brotada de la realidad para que sueñen y canten las posibilidades, ¿no?, según sus palabras. Él además agregaba lo siguiente: por sí sola es imponente, es profunda, es algo nuevo que nos sorprende y nos conmueve. No solo es la apoteosis de un héroe, sino también de un pueblo y de una raza confundida. En ese sentido, se aprecia una versión diferente de este crítico que habíamos observado anteriormente. Más bien en este texto, él va a manifestarse conforme con uno de los proyectos para el monumento y aparentemente no tiene comentarios negativos para este. En el tercer y último año de existencia de la revista, que fue en 1907, se encuentran los 3 últimos ensayos críticos publicados sobre arte peruano. El primero se ubica en la edición número 29, y aquí un autor anónimo va a comentar sobre la obra de Ignacio Merino. Este autor también menciona sobre Merino lo siguiente: no fue muy tenido en cuenta por la crítica. Goncourt apenas sí dedicó a Merino unas cuantas palabras de cortés encomio, asegurando que era un pintor americano bastante apreciable. Y otro crítico y pintor francés hizo un estudio de la obra de Merino, pero teniendo cuidado de colocarle en un lugar en que no pudiera despertar emulaciones. En ese sentido, más bien este autor anónimo está dando una especie de crítica a quienes criticaron o quienes en su tiempo estaban hablando o mencionando a Merino, del cual justamente menciona que no ha sido estudiado por los críticos europeos,
sugiriendo que esto se debía a su origen americano, ¿no? Entonces nos da una perspectiva de cómo los críticos europeos, en este caso, van a tratar a los artistas peruanos. El segundo ensayo se encuentra en ese mismo número, pero en la sección de notas de artes y letras, que publicaba constantemente Clemente Palma en esta revista. Y aquí va a hacer un comentario sobre el trabajo del pintor peruano Teófilo Castillo, con motivo de una exposición que llevó a cabo en conjunto con sus discípulos. Él menciona lo siguiente: quizás si el único defecto que pudiera encontrarse en esa exposición es la uniformidad en la factura y el carácter de simples bocetos, de simples efectos de color que acusan todos los trabajos. Asimismo, en líneas posteriores también va a destacar más bien la labor del pintor por instruir a nuevas generaciones de artistas nacionales. La tercera y última crítica se encuentra en la edición número 30 de la revista, donde Juan Bautista de la Valle García hizo varios comentarios sobre la obra del pintor Pancho Fierro. Él sostenía que a través de sus obras se sentía el calor del alma popular de en sus acuarelas, ¿no? La revisión que él hace de la obra de Fierro la finaliza con el siguiente comentario: en Fierro las figuras se deforman por falta de educación artística, por la pobreza de la línea al precisar la concepción. Y a eso también le va a añadir lo siguiente: sin educación artística, sin conocimiento del dibujo, pobre con toda pobreza de los artistas, Pancho Fierro ha dejado una rica colección de tipos de acuarelas de costumbre que nos hacen sentir el alma de una época que fue y que tuvo sus encantos. Entonces, en esta última crítica se va más bien a compartir la admiración que tenía Lavalle García por Fierro. Entonces, hemos podido observar los ejemplares de crítica de arte que se ha publicado en Prisma, y para poder hacer un análisis más completo es necesario saber quiénes eran las personas que escribieron estos textos. En primer lugar tenemos a Federico Larrañaga. Él fue un crítico que escribió previamente para la revista de arte y letras La Neblina y que posteriormente también va a escribir para Siluetas. Él, de hecho, se sabe muy poco de él. No se sabe su año de nacimiento, por ejemplo, pero sí conocemos bastante de la crítica que él hace, ¿no? Él incluso hace poco, el año pasado, se hizo un artículo sobre la entrevista que él le hace a Ricardo Palma, en donde el autor del artículo pudo investigar un poco más sobre la vida de Federico Larrañaga en base a las crónicas que hacían sus compañeros, ¿no? Entonces se sabe que él estudió pintura en Europa, pero que no terminó sus estudios. Él incluso fue auspiciado por el gobierno para que estudie pintura en Europa. Entonces eso explica por qué va a tener ciertos tecnicismos, va a conocer de las palabras propias del arte pictórico, ¿no? Por otro lado tenemos a Clemente Palma, quien fue hijo del reconocido Ricardo Palma. Si bien es cierto, él va a destacar más como crítico literario, en Prisma hemos hallado también columnas donde hace referencia a la crítica de arte, nos da una perspectiva de cómo se tomaba, cómo era recepcionada la crítica de arte en su momento. Y va a tener esta sección permanente que se titulaba Notas de Artes y Letras, donde también nos va a presentar algún ejemplo, como en el caso de Teófilo Castillo, en donde habla de su obra, ¿no? Finalmente está Juan Bautista Lavalle García. Él fue un diplomático y catedrático peruano que dedicó varias de sus publicaciones también a la crítica de pintores peruanos. Entonces estos tres personajes que hemos encontrado su crítica en Prisma fueron intelectuales y conocedores de arte que obtuvieron sus conocimientos por sus propias experiencias con el arte nacional y también internacional. Sin embargo, ninguno de ellos contó con una formación como artistas completos, ¿no? Lo cual no desmerece la crítica que elaboraron, pero es un punto importante de analizar, teniendo en cuenta que en aquel entonces aún no existían escuelas formadoras de profesionales en arte o en historia del arte, ¿no? Como Bellas Artes o la Escuela de Arte de San Marcos. En ese sentido, se debe resaltar que el conocimiento y aproximación al arte que dichos personajes tuvieron se dieron como manifestaciones de los capitales culturales acumulados, siendo quizás el ejemplo más evidente el caso de Clemente Palma, quien como hijo de un internacionalmente reconocido intelectual tuvo acceso desde muy joven a redes de intercambio cultural, así como una convivencia con la producción académica europea. Finalmente, quería presentar mis conclusiones. La primera, la revista Prisma cumplió una función importante dentro de la sociedad limeña de inicio del siglo XX, porque sirvió de vínculo entre los redactores y suscriptores para la comunicación de acontecimientos del país y del extranjero.
Además, compartía con el público el trabajo de poetas, novelistas y críticos que buscaban darse a conocer o en algunos casos ya gozaban de fama. Además, esta revista tuvo un valor agregado por el uso de la fotografía en gran cantidad, que ilustraba y acompañaba las diversas columnas y artículos que luego se continuó en variedades y que permitió a los fotógrafos del momento plasmar sus obras. También la revista Prisma fue una plataforma que brindó a Larrañaga, Palma y Lavalle García un espacio para compartir con la sociedad limeña sobre sus pensamientos y comentarios que ahora pueden ser caracterizados como crítica por el tipo de contenido de sus opiniones. Finalmente, la revista Prisma tuvo un rol clave en el proceso formativo de la crítica de arte en el Perú, habiendo logrado generar discusiones entre conocedores de arte y artistas, lo cual puede ser considerado como una contribución a la formación y consolidación de redes de intercambio de ideas en torno al arte peruano. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado.